En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. De nuevo en contacto, buenos días, ¿cómo están? Un breve paréntesis ayer por el feriado del 5 de julio. Nos detuvimos, pero retomamos nuestra responsabilidad informativa diaria que tenemos a través de la primera emisión del noticiero de Televen. Jueves 6 de julio, muy amables por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y además, muy importante, muchas gracias también por enviarnos a diario esos mensajes a través de las alternativas de redes sociales que tenemos en Televen y en particular en esta primera emisión, donde siempre reseñamos pues notas que nos envían y por supuesto canalizamos inquietudes fundamentalmente por los servicios públicos, ¿no? Así que bueno, entonces estamos próximos ya a comenzar a relatarles y presentarles las principales historias informativas que tenemos en la agenda de este día jueves 6 de julio. Comencemos con un pronunciamiento del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, Volker Turk, sobre la situación en Venezuela. Bueno, presenta su renovación de informe, hace pues un recorrido por diversos espacios que, bueno, él investiga junto con el grupo que lo acompaña. Se refirió al tema de los derechos humanos, particularmente con deficiencias marcadas aún en nuestro país. Las reiteraba, dijo sin embargo que se había adelantado en buena medida un cronograma de trabajo también con los representantes del Estado venezolano para hacer seguimiento al tema, que había habido una importante colaboración y acceso a ciertos casos dentro del sistema judicial venezolano, también con la Fiscalía General de la República. Se refirió adicionalmente al tema político, solicitando transparencia y equilibrio en el desarrollo pues, del próximo proceso electoral en el año 2024. Hizo cita al caso de las inhabilitaciones, expresando que las mismas no son precisamente las que contribuyan, o estas inhabilitaciones no contribuyen precisamente al buen desarrollo democrático de un país. Evidentemente que se estaba refiriendo al tema de María Corina Machado. Entonces, bueno, hizo referencia, es mucho más extenso, hay información en diferentes portales y también, por supuesto, que en esta primera emisión haremos una síntesis de los casos más importantes que citaba el señor Volker Turk, evaluando, pues, digo, presentando su examen renovado de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Hasta ahora no sabemos si habrá alguna respuesta de parte del gobierno venezolano sobre el tema, que en otras ocasiones lo ha hecho, así como ha respondido, por ejemplo, en el caso concreto de derechos humanos y presunta violación o presuntos hechos o crímenes de lesa humanidad a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a salas también de esta Corte Penal Internacional. Así que bueno, destacamos este tema porque figura dentro de las más importantes noticias que tenemos en el desarrollo de la jornada de hoy. Pero vamos a otras, ¿no? Precisamente sobre el tema político siguieron apareciendo otros pronunciamientos de factores internacionales, en este caso, sobre la situación de María Corina Machado, que como bien se sabe, por decisión de la Contraloría General de la República y de acuerdo a la información que ofrecía un diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, no podría participar en procesos electorales nacionales, ¿no? Obviando el caso de las primarias, que es un proceso interno de la oposición venezolana. Entonces no podría participar, por ejemplo, si lograra el triunfo en esa contienda interna de la plataforma unitaria, no podría ser candidata presidencial en 2024. Bueno, no solamente surgió el pronunciamiento, por ejemplo, del gobierno francés en el día de ayer, rechazando esta situación, sino también un comunicado del gobierno de los Estados Unidos, concretamente del secretario de Estado Anthony Blinken. En ese sentido vino la réplica del gobierno venezolano, volviendo a calificar de injerencista la posición del gobierno de Joe Biden
sobre el caso de María Corina Machado. Ella también ofreció declaraciones señalando que, bueno, seguirá dentro del proceso de participar en las elecciones primarias de la oposición venezolana el 22 de octubre. Dio a conocer también los integrantes de su comando de campaña, los presentaba en el día de ayer a través de su cuenta de Twitter. Bueno, y adicional decía que será el pueblo el que determine si ella es o no es candidata presidencial y no precisamente una decisión de instancias institucionales como la Contraloría General de la República. Es un tema del debate político interno que no solamente tuvo repercusión acá en el país, sino que ha tenido significativa también repercusión internacional con pronunciamientos de diversos gobiernos e instituciones. Incluso en el desarrollo de la reunión de Mercosur que recién acaba de realizarse, presidentes como Luis Lacalle de Uruguay y Abdo Benítez del Paraguay se refirieron al hecho de la inhabilitación de María Corina Machado y condenaron también esta situación, cuestionando al gobierno y la decisión de la Contraloría General de la República. Bueno, ya veremos, esto sigue. Mientras tanto, ayer 5 de julio, bueno, se realizó, fue muy corto, ¿no? El tradicional, digo muy corto porque por lo general se extiende. Fue de hora y media aproximadamente el desfile militar en Los Próceres. Fue presidido por el ministro de la Defensa, en compañía de autoridades nacionales, el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López. No estuvo Maduro, en cambio sí estuvo con otras autoridades nacionales en una, digamos, ceremonia previa que se realizó en el patio de la Academia Militar de Venezuela. Allí, bueno, hizo una exhortación, como de costumbre, destacó la labor de la Fuerza Armada, los compromisos institucionales, los compromisos con el país y con la defensa de la soberanía. Pero no participó en el desfile. A su vez, bueno, hubo actos también, como siempre ocurre dentro del protocolo, en el Panteón Nacional y la sesión solemne en la Asamblea Nacional. Allí, por cierto, el presidente del Poder Legislativo venezolano se refería a la situación de aquellos políticos, empresarios, en fin, que en su momento apoyaron las sanciones en contra de Venezuela. Y en caso muy concreto renovó el criterio de que debe investigarse a fondo y debe inhabilitarse políticamente por lo menos a las personas que estuvieron reivindicando, apoyando, respaldando las sanciones en contra del país y otras personas que no necesariamente hacen vida en el terreno político venezolano. Hizo referencia a empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya veremos. Recuerden que hace poco esa misma Asamblea Nacional nombró una comisión que investiga a las personas y establecerá una conclusión. Personas que, de acuerdo a este criterio que apoyó la mayoría parlamentaria oficial, habrían participado en la, digamos, en el estímulo y en darle respaldo pues, a las sanciones que se han establecido en contra de Venezuela, aun cuando la mayoría de ellas tienen ubicación en personajes del alto gobierno. Así que bueno, esto sigue en cualquier momento, se conocerán pues las decisiones de esta comisión y sabremos que vendrá en camino, porque recuerden también que se aprobaron unas leyes que tienen que ver con la posible toma de decisiones a nivel judicial sobre propiedades, bienes o activos de personas que estimularon en su momento las sanciones en contra de Venezuela. Así que hay que estar muy pendientes. Esa es una noticia a la que hay que hacerle seguimiento y vendrán informaciones en ese sentido, pues en cualquier momento, ¿no? Bueno, continuamos. Una información que surgió ayer en horas de la tarde, incluso en la noche todavía se generaba alguna confusión, tiene que ver con comunicaciones, que las empresas dedicadas a los couriers, al envío marítimo o aéreo de productos a Venezuela, correos que enviaron a sus clientes diciéndoles que se paralizaba por los momentos el envío de mercancías desde el exterior a nuestro país, porque al parecer el gobierno tomaría algunas decisiones en materia aduanera, unas nuevas cargas impositivas, unos nuevos tributos, etcétera, etcétera. Esto es muy confuso, pero como son miles de venezolanos que reciben del exterior, de sus familias,
de amigos, en fin, o hacen compras vía online, pues esto prendió las alarmas y se hizo viral a través de las redes sociales. Posteriormente, en horas de la noche, un portal, Alberto News es el nombre de este portal, señalaba que consultó fuentes del CENIAT que desmentían que se hubiesen suspendido, los envíos marítimos y mucho menos los aéreos que continuaban. Esto hay que despejarlo porque hay muchas personas que tienen angustias, hay muchas personas que han reflejado incluso a través de las redes sociales la preocupación y que se despejen al final de cuentas las dudas en ese sentido. Porque en unos casos empresas muy conocidas y emblemáticas del mercado enviaban comunicación a sus clientes y por otro lado se decía que eso no era así. Bueno, despejen esa incógnita, por favor, los sectores oficiales. Vamos al terreno económico. Vamos a hablar un poco de la inyección de recursos al mercado cambiario. 37 billones fue la información que se conoció, que se inyectaron el día martes para tratar de mantener el equilibrio en el mercado cambiario en la paridad dólar-bolívar. Básicamente hay un cambio oficial que surge del promedio ponderado de las mesas de dinero. Para el día de hoy, luego del paréntesis del feriado de ayer, el dólar frente al bolívar se ubica en 28.16. Ese es el valor de referencia más importante y el que tienen que tener como punto siempre de cita a la hora de realizar una compra en comercios formales, porque en los informales allí se manejan con con una gran anarquía y entonces colocan el dólar del paralelo, que es el que quieren tener como punto de referencia, y no el dólar oficial, que es el que tiene que tenerse como tal. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de temas internacionales. Bueno, escandalazo hoy en los Estados Unidos con esto de que se encontró en la biblioteca de la Casa Blanca una porción de cocaína. Se llamó a los bomberos, se investigó. Al parecer la familia Biden no estaba en ese momento en la Casa Blanca, pero ¿cómo llega allí? Algunas explicaciones dicen que por previa cita, esa biblioteca de la Casa Blanca abre sus puertas al público y que alguien no pudo haberlo dejado. En todo caso, como la contienda política en los Estados Unidos es muy intensa, no desaprovechó Donald Trump, que fue más firme y más duro que nunca en señalar que probablemente la aparición de cocaína, de esa droga en la Casa Blanca, tiene que ver con Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, y del propio Joe Biden. Imagínense lo grueso de la acusación que hace este personaje de la política de los Estados Unidos, que aspira a ser nuevamente, y las encuestas le favorecen, el candidato presidencial del Partido Republicano. Bueno, una nota triste, lamentable, como siempre cuando hay que reseñar muertes de personas. En México ocurrió ayer un accidente en Oaxaca, un estado del sur de ese país. Un autobús se fue por un precipicio y dejó un saldo entre 26 y 27 personas muertas y aproximadamente 20 personas heridas. Y atención, sobre el cambio climático, se ha registrado el día martes 4 de julio la temperatura más alta, más cálida, como quieran verla, que se ha registrado hasta ahora desde que se tiene, ¿verdad?, medición de esta circunstancia, la más alta que se ha registrado en la historia del planeta Tierra. 17.18 grados marcaban, por ejemplo, de acuerdo a la información de un observatorio en los Estados Unidos que es muy calificado, una agencia que tiene que ver con el clima, marcaban los termómetros en el aire del planeta como tal, como promedio, 17,18. Y por primera vez el día lunes había llegado a 17. Bueno, deportes. Bueno, destacar a Yulimar Rojas, oro en los Juegos Centroamericanos, y con este salto de más de 15 metros, pues va directo a los Juegos Olímpicos de 2024 que se van a realizar en Francia. Así que bueno, felicitaciones a Yulimar Rojas, sigue siendo una extraordinaria atleta. Bueno, también tenemos notas del béisbol. En este caso los venezolanos siguen pues destacándose en el desarrollo de las grandes ligas. Miguel Cabreras, el pitcher Pablo López, también pues Luis Arraez, Wilson Contreras con los Cardenales de San Luis. Y si hablamos de fútbol, bueno, ayer ocurrió algo interesante.
Luis Enrique, el técnico español, pues será el nuevo director técnico del Paris Saint-Germain. Pero también Al-Khelaifi, que es el presidente del PSG del Paris Saint-Germain, anuncia que Kylian Mbappé tendrá solo 2 semanas para firmar un nuevo contrato, o si no, tendrá que salir inmediatamente al mercado e irse del equipo. Bueno, esto va a traer cola sin duda alguna. Vamos ahora a sumarles otras notas, amigos, reseñas que tenemos y trabajos del equipo de periodistas del noticiero de Televen. Nos vamos al estado Miranda. Comencemos con esto. Debido a las lluvias, al menos 3 viviendas se encuentran en riesgo en Paracotos, en esa entidad. Nos vamos ahora al estado Lara. Habitantes del Macro, sector La Mora, municipio palavecino del estado Lara, denunciaron que tienen más de 5 semanas sin recibir el servicio de agua por tuberías. Tema internacional, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia ordenó el cese al fuego contra la fuerza pública desde el próximo, hasta el próximo 3 de agosto. El invitado en el segmento de la entrevista será Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Y cerramos, como siempre, con arte y espectáculos en lo actual. El joven talento margariteño Oscar Mata estrenó un nuevo tema promocional. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos ya con los titulares de la prensa nacional, regional, el informe de las corresponsalías, la información internacional, la información del tiempo y lo que ustedes siempre a diario nos contactan y vía redes sociales nos envían. Así que Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 6 de julio de 2023. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Hola, Gaudí. Muy bien. Saludos a todos nuestros amigos televidentes que están en casa. Nosotros listos para iniciar la jornada y lo vamos a hacer con la presentación de los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Vamos a iniciar con la portada del diario 2001. Atención con esto, es una información importante. Las partidas de nacimiento llegan al email. ¿De qué va? Bueno, el documento se tramita en línea por la página del SAREN. El organismo informa la fecha en que enviará el papel al correo electrónico del usuario. El proceso es igual para las actas de defunción y también para las actas de matrimonio. En esta portada también se reseña lo siguiente. Hay bollitos navideños para cada día del año. Vienen con diferentes rellenos. Bueno, son muy ricos, la verdad. Y atención con esta información, es un tema de salud. Los hombres deben andar mosca con el cáncer de pene. Veamos ahora qué trae la portada digital del Universal para este día. Ellos abren con el siguiente titular. Conmemoran 212 años de la Declaración de la Independencia. Dice el sumario que el presidente dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe ser la columna vertebral de la integridad territorial, de la unión y de la defensa nacional. También se destaca en esta portada declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional durante estos actos conmemorativos del día de ayer. Dice Rodríguez, 2 puntos, las sanciones son crímenes de lesa humanidad. Durante una sesión especial en la Asamblea Nacional para conmemorar la independencia del país, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó las sanciones económicas impuestas al país como crímenes de lesa humanidad. Más abajo tenemos, alto comisionado de la ONU pidió una primaria transparente. Dice la nota que Volker Turk abogó por la necesidad de realizar elecciones primarias transparentes e inclusivas en Venezuela. Lo que sigue es una cita textual, abro comillas, para levantar las restricciones y prevenir ataques e intimidaciones contra las voces disidentes, cierro comillas. En otra nota, en este caso internacional, tenemos con una gran fotografía al menos 15 muertos por lluvias en China. Dice que 15 personas perdieron la vida y 4 permanecen desaparecidas por lluvias torrenciales en la ciudad central china, Chongqing. Informa este miércoles la agencia estatal de noticias Xinhua. También tenemos esta nota que ya adelantaba Carlos al inicio. Dice, investigan tiroteo fatal en las fiestas del 4 de julio en Estados Unidos. Amigos, vamos a revisar ahora 2 notas que están en el portal del diario El Nacional. Una ocurre acá en nuestro país. Murieron 4 miembros de una familia por deslizamiento de tierra
en Boconó. El hecho ocurrió en el sector Santa Cruz de Mosquey, donde el terreno cedió tras las intensas lluvias. De acuerdo con el medio Noti Boconó, los fallecidos quedaron identificados como Ninfa Lucía Briceño, 80 años, Erika Fernández Sánchez, 29. También estaban los niños Eriani Sarmiento Fernández, de 7 años, y Jesús Sarmiento Fernández, de 5 años. Nos vamos ahora a México. Otra información lamentable: en un accidente de autobús murieron alrededor de 26 personas. Según detalló Jesús Romero, secretario del gobierno de Oaxaca, el conductor habría perdido el control del vehículo y cayó aproximadamente a un barranco de más de 25 metros de profundidad. El funcionario expuso que las autoridades estatales y federales están aún en el lugar de los hechos, realizando el levantamiento de los cuerpos. Bien, compartimos ahora con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos abren con el siguiente titular: Nunca seremos sumisos al imperio. Declaraciones que ofreció el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Dice que el presidente afirmó que el 5 de julio es el Día del Pueblo en Armas. Tienen una fotografía con la siguiente leyenda: celebración cívico-militar, 15.495 funcionarios entre civiles y castrenses participaron en el acto, donde el jefe del Ejecutivo Nacional, dirigiéndose a las autoridades militares, afirmó: 2 puntos. En sus hombros está la responsabilidad de la integridad territorial de Venezuela, de la unión de nuestra patria. En otro titular tenemos William Castillo: 2 puntos, el bloqueo no venció a Venezuela. El sumario de esta nota dice que entre 2015 y 2022 PDVSA perdió la cifra de 232.000 millones de dólares a causa de las medidas coercitivas de Estados Unidos, lo dijo William Castillo. También se reseña en esta portada de Últimas Noticias: en Táchira hay un repunte de accidentes de tránsito. En otras notas tenemos, en este caso internacional, encontraron cocaína en la Casa Blanca. La sustancia se consiguió en el ala donde están las oficinas presidenciales. Vamos a hablar de deportes. Nos tiene buenas noticias la portada del diario Líder. En la gráfica principal, Yulimar Rojas, y el título es el siguiente: Yulimar a París 2024. En su primer intento saltó 15.16 para asegurar su cupo a los Juegos Olímpicos París 2024, establecer además un récord en los centroamericanos y del Caribe y lograr la mejor marca del año. ¿Qué otros temas se destacan en esta portada vinculados al deporte? Pablo López lanzó 9 ceros a los Reales. El pitcher de los Mellizos ponchó a 12, solo permitió 4 hits sin boletos, ganó su quinto juego y Minnesota se impuso 5-0. Y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte venimos para revisar la prensa regional y también hacer contacto con nuestros corresponsales. Sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Bolívar con la portada digital del diario Primicia. Ellos titulan: presentado ante la ONU informe sobre derechos humanos en Venezuela. El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, presentó su informe sobre Venezuela, en el que, entre otros tópicos, pidió que la primaria fuese transparente e inclusiva. En otro tema, Estados Unidos felicita a Venezuela y pide elecciones libres. Dice a través de un comunicado firmado por el secretario de Estado Anthony Blinken: Estados Unidos felicitó al pueblo de Venezuela por la celebración de la independencia, destacando que a pesar de los importantes desafíos, el pueblo y la coalición de actores democráticos en Venezuela continúan sus incansables esfuerzos para lograr su sueño de un futuro independiente y democrático. Con fotografía, conmemorados 212 años de independencia en Bolívar. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Antorcha. Este periódico circula en el estado Anzoátegui. Titular principal recoge en un caso de comunidad. Hidrocaribe repone bomba reparada al pozo La Montonera. También se reseñan declaraciones del presidente de la República, quien asegura que Venezuela está forjando la independencia perpetua. Ediles conmemoran 5 de julio con ofrenda y sesión solemne. Y en materia internacional se reseña que mueren 4 personas en tiroteo en Luisiana durante el Día de la Independencia de los Estados Unidos.
El Informador circula en el estado Lara, que trae en su portada digital declaraciones de Robert Sánchez, integrantes del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara. Dice más unidad y menos competencia. Dice parte de la nota que Robert Sánchez considera que en el país lo que menos se refleja es unidad. Al contrario, pareciera que se tratase de una competencia. La referente declaración la expuso Sánchez a propósito de la falta de acuerdos tanto en el ámbito sindical, gremial y político. También se reseña en esta portada, Gobernador Pereira, 2 puntos, no permitiremos que grupos delictivos empañen la paz de los larenses. Y también se destaca como titular, emiten boletas de excarcelación para 107 reclusos del Rodeo 1 y el Rodeo 2. Veamos ahora otras informaciones también resaltantes que ocurren en distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Zulia con nuestro compañero Lenín Danieri. Adelante, Lenín, buen día. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos. La red de distribución de energía en el municipio de Guajira es sumamente frágil y de hecho vulnerable ante cualquier evento climático menor. Recientemente se produjo un apagón eléctrico que se extendió por más de 24 horas y la razón principal fueron precisamente las fallas en la red de distribución. Los postes, varios de ellos se habrían caído a consecuencia de un evento climático menor. La situación lamentablemente no ha tenido respuesta oportuna por parte de Corpoelec, ya que este no es el primer apagón general que se registra en La Guajira, sino forma parte de un grupo de estos cortes que se han originado en solo semanas en esa zona. Hola, buenos días. En el estado Monagas amanecemos informando que educadores nuevamente salieron a la calle a manifestar debido a la no respuesta del gobierno nacional y regional ante la solicitud de mejoras salariales. En ese sentido, el representante de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de Educación, Jorge Tobar, señaló su descontento ante el pago vacacional debido a que equivale a $5, situación que genera angustia entre los educadores. En ese sentido, señaló que se mantendrán en la calle hasta recuperar lo que les corresponde. Bueno, y con esta toma de tomatico nos vamos a hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión, pero antes, por favor, la hora. Son las 6:35 de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisamos ahora la prensa internacional, nos vamos a Argentina con la portada del diario La Capital. El titular principal tiene que ver con el ámbito económico. Ellos titulan de la siguiente forma la mañana de hoy: los comerciantes quieren un plan que le dé nueva vida a la calle San Luis. Es el renacimiento del centro. Diario La Nación de Paraguay destaca en su portada digital el siguiente titular: Gremio de Abogados pide anular concurso amañado. Dice que un gremio de abogados presentó ante el juzgado número 22 de Asunción un amparo para que se ordene la suspensión o en su caso la nulidad del cuestionado concurso. Vamos con La Vanguardia. Este periódico circula en España. Su titular principal aborda el tema político. Dice de la siguiente forma: Puigdemont apelará a la última instancia europea tras perder su inmunidad. El Tribunal General de la Unión Europea rechaza los argumentos del expresidente y niega que haya persecución política. Hay también información que tiene que ver con actividad real, y es que los premios Princesa de Girona volvieron a casa. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Amazonas y nuestro Esequibo. La Guaira estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 36. San Cristóbal tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 12 grados centígrados y máxima 22. San Carlos estará parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 34.
Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Tenemos una denuncia que nos hace el señor Luis Cárdenas. Él está en la avenida principal de Propatria y señala que hay un bote de aguas en plena vía y que hasta ahora Hidrocapital no ha atendido el mismo. Hacen el llamado a las autoridades. Iraima León envía felicitaciones a Emerson Miguel González, que está de cumpleaños. Luis Pinto hace lo propio con su esposa Taire Castro, que también está de cumpleaños. Mari nos manda un feliz jueves y finalizamos con este desayuno ahí para escoger: arepa con queso y arepa con caraotas. ¿Cuál escoge usted? Yo me quedo con las de quesito, son como más... Yo también, la verdad. Vamos a ver cuál escoge el señor Carlos Fernández. Pero igual, algo pesado en la mañana, una mezcla. Bueno, mejor los granos para el almuerzo. Después de mediodía. Sí. ¿Qué vamos a tener en la próxima parte, Carlos? Pues muy bien, Gaudí. Vamos a resumir titulares. Comencemos con el pronunciamiento ayer del responsable de los derechos humanos en Naciones Unidas, el alto comisionado Volker Turk, que actualizó el informe sobre Venezuela, ¿no? Hizo una serie de observaciones críticas sobre el tema de los derechos humanos en nuestro país, aunque reconoció que ha habido una mayor fluidez en la comunicación con el sector oficial, en este caso con la misma Fiscalía, que ha tenido acceso a expedientes, que ha tenido posibilidad de conocer del estado de salud de personas que están detenidas. También hizo referencia al tema electoral, hizo un cuestionamiento a las inhabilitaciones, advirtiendo que espera que el proceso electoral venezolano próximo se desarrolle con la mayor transparencia posible. No sabemos si habrá en el día de hoy algún pronunciamiento oficial o prefiere el gobierno mantener la discreción en ese sentido. Seguimos sobre el tema de María Corina Machado, nuevos pronunciamientos internacionales. Uno fue el del gobierno de Francia, otro fue el del gobierno de los Estados Unidos a través del secretario de Estado, Anthony Blinken. Esto llevó a una respuesta del gobierno venezolano, quien volvió a calificar de injerencia los pronunciamientos que hizo sobre el tema electoral y el tema de las inhabilitaciones, la administración de Joe Biden, en ese sentido. María Corina Machado, por cierto, también hizo algunas observaciones sobre la decisión de la Contraloría durante estos días, ayer mismo también, señalando, bueno, que será el pueblo el que determine si ella es candidata o no presidencial. Por cierto, ayer en el acto solemne del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional a propósito del 5 de julio, se pronunciaba otra vez, renovaba criterios, en este caso, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre este proceso de sanción que debe existir, según su criterio, contra aquellas personas políticas en este caso, o políticos en este caso, que deben ser inhabilitados por haber apoyado las sanciones. También hizo referencia a personas del sector empresarial. Recuerden que hay una investigación que se está desarrollando a nivel del Poder Legislativo venezolano para determinar responsabilidades en este sentido. Continuamos. Bueno, hubo ayer un hecho que generó muchísima confusión sobre una supuesta suspensión de los envíos marítimos a través de las empresas de courier. Algunas, al parecer, habían recibido información de parte de autoridades oficiales sobre cambios o tal vez el establecimiento de nuevos tributos o cargas impositivas en las aduanas. Se enviaron comunicaciones y correos a los clientes en este sentido, pero todo sigue, repito, siendo muy confuso, porque en horas de la noche un portal, Alberto News, publicaba que se puso en contacto supuesta o presuntamente con personas del SENIAT que negaban que se hubiesen suspendido esos envíos marítimos. Tendrá que aclararse eso en el día de hoy. Por otra parte, en el tema económico tenemos que a partir del martes se inyectaron 37 millones de dólares en el mercado cambiario para tratar de mantener la estabilidad dólar-bolívar. Les recuerdo que a partir del día de hoy la tasa está, digamos, en la apertura del mercado, en 28.16. Es el valor de referencia del Banco Central de Venezuela. Temas internacionales, bueno, el escándalo por una porción de cocaína en la biblioteca pública de la Casa Blanca. La respuesta de Donald Trump no pudo haber sido más singular. Acusó al hijo de Biden y al propio Joe Biden de tener responsabilidad. En ese sentido, se ha iniciado una investigación. Por otra parte, tenemos que un fatal accidente se registró ayer miércoles en México.
murieron. Un accidente, un autobús que cayó a un precipicio en el estado de Oaxaca, en el sur de ese país, cayó, pues, y el lamentable saldo de 26 o 27 personas muertas y cerca de 20 personas heridas. Atención, el martes, de acuerdo a lo que se tiene como registro histórico, por lo menos hasta ahora, el día martes 4 de julio fue el día más caliente en la historia del planeta Tierra. 17 grados, 18 por los aires que circulaban en el planeta. Esto mete miedo, esto es producto del cambio climático. Seguimos, deportes, Yulibar Rojas, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y va directo a Francia, a París, donde serán las Olimpiadas el año próximo. En el béisbol de Grandes Ligas, los venezolanos continúan teniendo un comportamiento notable. Otra vez Miguel Cabrera, que sigue tras los récords. También Luis Arraez, el pitcher Pablo López, y también de los Cardenales de San Luis, el catcher Wilson Contreras. Bueno, en el fútbol tenemos que Mbappé está en situación embarazosa. O renueva el contrato con el Paris Saint-Germain, o en 2 semanas tendrá pues que colocarse en el mercado para ver si algún equipo está interesado en él. Una ficha muy costosa. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Roberto Rimeris, quien es el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, y siempre como tenemos ese corolario tan interesante, ¿no? Arte y espectáculos. En lo actual. Allá habrá mucha información. Al regreso tendrán los detalles luego de una pausa comercial con Cusmila y Adrián Barros. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, y para todo el equipo del Noticiero Televen también los saludamos a ustedes en sus hogares. Muchas gracias por recibirnos cada mañana. Adrián, ¿cómo amaneces? Muy bien, Cruzmila, muchas gracias, muy buenos días, señores televidentes. Como siempre, un placer acompañarles a revisar las informaciones desde bien temprano. Un día como hoy, 6 de julio, pero en 1897 nació el militar Isaías Medina Angarita, presidente de Venezuela entre 1941 y 1945. Durante su gestión, se convirtió a Caracas en una ciudad moderna, implementó la ley del seguro social obligatorio y creó el Servicio Nacional de Identificación que ceduló a venezolanos y extranjeros. Bueno, muy bien, amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso venimos con muchísima información. Entre las notas nacionales, pues tendremos que se inició el proceso de inscripción para optar por cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral. Esto y más a la vuelta. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el pueblo venezolano es libre, soberano, independiente y que avanza al futuro con paso firme. Durante el desfile cívico-militar con motivo de la proclamación de la independencia, el primer mandatario nacional señaló que Venezuela continúa de pie, sin doblegarse a las primeras potencias mundiales. Instó además a alcanzar la independencia cultural, científica y económica a través de la educación. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicó que Venezuela también quiere elecciones libres de sanciones, injerencismo y agresiones. Esto como respuesta a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien señaló que la Casa Blanca apoya elecciones libres y justas en Venezuela. El alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Volker Turk, pidió al gobierno nacional garantizar la transparencia en los procesos de inhabilitaciones contra dirigentes políticos de oposición. A través de un informe, el representante de la ONU instó a avalar el debido proceso en los procedimientos administrativos que lleva a cabo la Contraloría General de la República. Asimismo, exhortó al Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para mitigar los presuntos ataques de intimidación contra factores opositores, así como asegurar una participación inclusiva de todos los sectores en el escenario político nacional. El presidente del Comité de Postulaciones Electorales 2023, el diputado Giuseppe Alessandrello, anunció el inicio del proceso de inscripción de candidatos a rector del Consejo Nacional Electoral. Es una convocatoria que tiene una postulación que se debe hacer a través de 3 entes específicos, la sociedad civil a través de todas sus organizaciones, las universidades en lo relativo a las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas
y el poder moral republicano. Son los entes que postulan a las personas que aspiren o tengan las condiciones para aspirar a ocupar los cargos rectora del poder electoral. Alessandrello indicó que fue aprobado el reglamento para este proceso de selección. Por su parte, el vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales, diputado José Gregorio Correa, señaló que esta convocatoria culminará el 18 de julio. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra nuestro país son crímenes de lesa humanidad. Durante una sesión especial, Rodríguez instó a iniciar una campaña en todo el territorio nacional para denunciar y responsabilizar a quienes pidieron las medidas, al considerar que limitaron a los venezolanos a tener acceso a las medicinas, alimentos e insumos para su industria. Asimismo, Rodríguez criticó a los opositores que aspiran a postularse como candidatos presidenciales luego de haber pedido imponer sanciones económicas contra Venezuela. En el estado Trujillo, 4 miembros de una familia, entre ellos 2 menores de edad, perdieron la vida este miércoles cuando su vivienda se derrumbó por el deslizamiento de tierra en el sector Santa Cruz de Mosquey, en Boconó. El derrumbe ocasionó que la casa donde se encontraba la familia quedara totalmente tapiada. Las comisiones bomberiles y de protección civil llegaron al lugar para iniciar las labores de rescate. Sin embargo, las personas que allí habitaban se encontraban ya sin signos vitales. El alcalde del municipio Boconó, Jesús Sarmiento, lamentó el hecho, al tiempo que aseguró que la alcaldía asumirá todos los gastos funerarios. Bien, luego de esta lamentable noticia, hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, inauguran mini planta de llenado de gas en Aragua. Volvemos con esto y más en minutos. Para mí es un orgullo contar con un canal de comunicación como el de Televen, que está cumpliendo 35 años, sus primeros 35 años, y nos enorgullece no solo el trabajo que han hecho y las adecuaciones que han venido haciendo para adecuarse al nivel tecnológico que hoy por hoy requiere la industria de la televisión. Es contar con ustedes no solo a nivel de entretenimiento, sino a nivel de una información veraz y oportuna, lo cual nos ha ayudado muchísimo a influir en políticas públicas que favorezcan un entorno para que la producción nacional se incremente. Desde aquí, un saludo no solo a ustedes, los que hacen vida en la calle a nivel de reporteros, sino al personal administrativo, a todos los que conforman esa gran familia de Televen, a sus accionistas, y desearle el mayor de los éxitos, ¿por qué no?, para otros 35 años prósperos y contribuyendo a que Venezuela sea un mejor país. Bueno, Televen ha sido la punta de lanza de programas bonitos para esta generación. En efecto, hoy estamos acompañando recientemente la participación en Teledeporte, un referente comunicacional, y Televen a su aniversario, bueno, nos ponemos a la orden y disposición a agradecerles también por la promoción de las cosas bonitas que ofrece nuestro país desde el punto de vista deportivo y también de los hechos noticiosos para que nuestro pueblo esté informado. Sin duda alguna ustedes han marcado también un referente en la familia venezolana y nos estamos vinculando más en este momento y bueno, Televen debe transmitir y seguir difundiendo todas las cosas bonitas que hace nuestro país y sin duda alguna también las cosas que no funcionan, bueno, seguirlas transmitiendo para mejorarlas entre todos y todas, porque es un canal en donde se encuentra la familia venezolana. Gracias. 3 viviendas multifamiliares están en riesgo de derrumbe en la calle El Cementerio en Paracotos, estado Miranda. Vecinos se mantienen alerta ante los deslizamientos de tierra por la temporada de lluvias. La casa de la señora Janet es una de las más afectadas. Como pueden ver, el derrumbe tapió el ingreso a su hogar. Ellos lo limpiaron y abrieron el paso parcialmente, pero temen que las casas de arriba puedan caer y tapiar no solo esta vivienda, sino afectar la vialidad. Escuchemos. Esto es ocasionado a las fuertes lluvias que han venido cayendo, pues, y que esto trae una filtración desde hace mucho tiempo atrás
debido a que las casas que se encuentran en la parte de arriba no han canalizado completamente sus aguas. Gran parte de eso, vamos a decir, lo más afectado a nosotros. Claro, ellos también porque se les va a venir la vivienda, pero imagínense, y nosotros tenemos niños. No lo afectaría a las casas de arriba, sino que se afectarían mucho ellos, pero perjudicarían aquí a mi familia. ¿Qué le piden las autoridades? Bueno, que se aboquen a ayudarnos, a apoyarnos. Piden a la alcaldía del municipio Huacaipuro retire los restos del derrumbe y que se construya un muro de contención. Vecinos también denuncian que están desasistidos en materia de salud. Lamentan que el ambulatorio del sector no esté equipado. Tú te enfermas y vas al ambulatorio, en el ambulatorio no hay absolutamente nada. O sea, llegan según los medicamentos, los insumos, pero eso es como que para emergencia. Y me ha tocado venirme irme con el dólar y venirme con el igualito. Las calles de Paracotos están deterioradas. Urgen trabajos de repavimentación, hecho que afecta tanto a los vehículos como a los peatones. La vialidad aquí está catastrófica, de verdad que sí, lo que es la parte de para abajo, Palo Negro, la vía de Los Lirios, hay la parte de la Corta de Maturín, que es por aquí adentro, que es la vialidad que cuando se tranca la autopista o algo, la utilizan mayormente la gente que viene para retornar a Caracas. Otro de los problemas de la comunidad de la calle El Cementerio, acá en Paracotos, es la ausencia de agua por tuberías. Empezaron racionándosela cada 8 días, luego pasó a 15 días y ahora les llega cada mes. Desde el estado Miranda, en la cámara de Winston Gutiérrez y la asistencia de Jimerson Smith, Daniel Álvarez Rojas, Televen. Nos centramos ahora en el estado Lara. Habitantes del macrosector La Mora, municipio paravecino, denuncian que tienen más de 5 semanas sin recibir el servicio de agua en sus hogares. Ramón Vélez nos tiene los detalles. Aquí se ven afectadas más de 2.400 familias por la ausencia en el servicio de agua. Tenemos más de 1.200 apartamentos en este sector que no le llega el agua. Eso es una injusticia porque el agua es un sistema para la vida. Entonces, aquí estamos haciendo una protesta pacífica para que el ciudadano gobernador del estado Lara vea la necesidad que estamos padeciendo acá en este macrosector como es La Mora. Son 54, 55 urbanizaciones que formamos parte del grupo La Mora. Y no es posible que nosotros todos los fines de semana pasemos, nosotros somos ya personas mayores y pasamos toda la noche del viernes esperando, sin dormir, a ver si nos llega y no nos llega el agua. Nosotros conformamos más de 2.000 y pico de familias y que todos cotizamos un dinero mensual por el agua y no recibimos sino una vez a la semana. Entonces, no hay justificación, por falta de recursos no puede ser. Quienes residen en esta zona solicitaron a la hidrológica en que active planes de contingencia para que así puedan abastecerse de agua por medio de camiones cisternas. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, inauguró una mini planta de llenado de cilindros de gas en La Victoria, municipio José Félix Rivas. Alrededor de 1.200 familias de la región serán beneficiadas diariamente con esta instalación. Yo creo que estamos en el momento justo para que nuestro pueblo, el municipio Rivas, se sienta alentado, se sienta atendido. Esta planta que se llama Aragua en Victoria. Fíjate tú la cercanía que tenemos aquí. Carpio detalló que la obra se llevó a cabo en 30 días, periodo en el que también se realizó una capacitación operacional y de seguridad integral de los trabajadores. Aseguró además que actualmente se están realizando trabajos para que la población cuente con el sistema de distribución de gas directo. Por su parte, el alcalde del municipio, José Félix Rivas, Juan Carlos Sosa, resaltó la importancia del servicio, asegurando que es la primera vez que la región tiene un sistema de llenado de gas licuado de petróleo. El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Edgar Machado, junto a representantes del Seguro Social, el IPASME, jubilados, pensionados, educadores y miembros del sector salud, exigieron al fiscal general de la República, Tarek William Saab, y al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, respuesta ante sus solicitudes de incremento del salario mínimo. Porque ya estamos cansados de tantos documentos que hemos entregado y respetando las leyes, porque no nos dan respuesta. Tenemos más
bueno, yo no sé cuántos documentos hemos entregado. No puede ser que la vida de los seres humanos en estos momentos está en peligro, porque ese salario que ganamos nosotros no nos alcanza ni para sobrevivir ni 2 o 3 días de la semana. Por su parte, el presidente del Sindicato de los Trabajadores de Educación del Gobierno del Distrito Capital, José Pérez, instó al jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, a investigar a la Secretaría de Educación, ya que a su juicio se están violando muchos derechos de los trabajadores. En primer lugar, que no le quieren abrir el proceso de jubilación a la persona que tiene más de 20 años de servicio, el cual asiste al derecho. En segundo lugar, denunciar que se le han suspendido los salarios a personas que se encuentran de reposo y asimismo le niegan la bolsa, la cual usted asigna a los trabajadores de educación. En tercer lugar, que se le dé la titularidad a personal que tiene hasta más de 5 años de interino o contratado. Entre tanto, el coordinador del Frente de Defensa de los Pensionados, Luis Cano, indicó que van a continuar protestando por una pensión digna, ya que a las personas de la tercera edad no les alcanzan los ingresos para sus medicinas ni sus alimentos. Mientras tanto, en el estado de Anzoátegui, más de 1000 ingenieros estarían ejerciendo de manera ilegal la profesión a causa del cierre desde hace 5 años de la seccional sur del colegio que los agrupa. A causa de este cierre, la Oficina de Control de Ejercicio de la Profesión en la localidad no funciona, lo que no permite vigilar el ejercicio legal de esta carrera. Normalmente tiene que estar legal con el colegio para poder ejercer la profesión. Entonces, el fondo también dejó de funcionar, el Fondo de Previsión Social del colegio de la seccional, que es el FONPRESID. Ese se encarga pues, de las cuestiones sociales y médicas y todas esas cuestiones de los ingenieros. No se pueden registrar los títulos, no se pueden sacar la solvencia, etcétera, etcétera. Los profesionales de la ingeniería explicaron que esto se debe a la falta absoluta de la junta directiva electa en el año 2014. Por lo que después de agotar todas estas vías conciliatorias, decidimos lo siguiente: convocar a una asamblea extraordinaria de agremiados que se realizó el día sábado 17 del mes de junio a las 9 de la mañana en la sede de la Cámara de Comercio del Tigre, en el estado de Anzoátegui, donde teníamos un punto único a tratar, como era el nombramiento de la comisión para la sustitución de la junta directiva elegida en el año 2014, considerando que la seccional sur Anzoátegui y sus sedes administrativas y académicas se encuentran en completo abandono desde el año 2017. Los ingenieros además destacaron que existen otras seccionales y centros en el país en la misma situación, como son los ubicados en los estados Zulia, Bolívar y Táchira. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Al menos 200 comunicadores sociales del estado Monagas participaron en una jornada de registro y renovación de la certificación de Productor Nacional Independiente, ejecutada por el Ministerio de Comunicación e Información. El diputado y responsable estatal de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación señaló que esta jornada es posible debido a la articulación con el gobierno regional y el Ministerio de Comunicación e Información, quienes además realizaron un recorrido de inspección en las emisoras comunitarias de la región para evaluar la concesión de las mismas. En el segundo día de lo que ha sido la jornada de certificación del PNI, porque bueno, ayer hubo una importante afluencia, más de 200 compañeros, productores nacionales independientes, vinieron a renovar su certificado y algunos, bueno, por primera vez. Importante decir que aquí también tenemos compañeros parlamentarios y parlamentarias comunales que se están certificando, porque nosotros vamos a través no solamente de las emisoras comerciales, sino también de las emisoras comunitarias que tenemos acá, los MAC, los medios alternativos comunitarios en el estado de Monagas. Vamos a seguir fortaleciendo la política comunicacional. Asimismo, el diputado anunció la restitución de la señal de Radio Nacional de Venezuela, RNV, en la entidad. Desde el estado de Monagas, Lacey San Luis, Televen. A fin de fortalecer la economía del estado de Sucre, una comisión de empresarios de la península de Macao de la República Popular China están de visita en la entidad buscando establecer convenios de industrialización.
El gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, lideró el primer encuentro en la ciudad de Cumanal, presentando a los visitantes el panorama de ventajas de inversión. Gracias a los amigos de China, Macao, de la península de Macao, por encontrarse en este viejo continente. Han viajado 18.000 kilómetros para llegar acá. Hemos pensado en el desarrollo, hemos pensado en las generaciones futuras. Una meta con ellos, conformar el plan de industrialización del Estado, para que no solamente nos quedemos en la producción primaria, sino que la transformación es un medio para la distribución de la riqueza. El rescate de la industria pesquera, azucarera y salinera, gasífica y petroquímica fue parte de la propuesta expresada por el gobernador sucrense, al igual que la recuperación de la industria agrícola y turística. Es a través de la industrialización, de la simplificación de procesos, donde nosotros hemos buscado fortalecer la matriz económica de nuestro Estado. A eso fue que nos atrevimos con la República Popular China, con la península de Macao, que tiene un nivel de desarrollo donde aporta cerca de 11% del Producto Interno de toda la República Popular China. Pinto señaló que busca establecer una cadena de valores que permita presentar ofertas de exportaciones. Además, afirmó que de concretarse algún acuerdo con la Comisión China garantizaría la prosperidad y la municipalización de los recursos locales. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Promozulia y la Universidad del Zulia trabajan en conjunto con la intención de mejorar las condiciones y la calidad de la enseñanza en la entidad. Lenín Danieri nos tiene el reporte. Paulatinamente, la Universidad del Zulia ha recuperado matrícula. En el mes de agosto, septiembre, inician 500 nuevos estudiantes en la Facultad de Ingeniería. 700 estudiantes entraron a la Escuela de Comunicación Social. Ya son 25.000, aunque la cifra de alumnos no se acerca a la que se tenía en 2010, buscan aumentarla y el sector privado juega un papel importante. Para que los empresarios nos apoyen en la Universidad del Zulia, ofertas de trabajo para que la gente joven que se gradúe en nuestra institución hagan sus pasantías y se queden aquí en Venezuela. Promozulia constantemente apoya a la universidad y a sus alumnos, y para ellos el mensaje: después de las nubes, el sol. Ustedes, señores, no tienen techo, pueden ir muchísimo más arriba. Ustedes son la juventud, ustedes son el futuro del país. Por favor, aprovéchenlo, gócenlo, estudien, disfrútenlo y vivan la vida, pero háganlo en Venezuela. Mientras se recuperen los beneficios estudiantiles, la matrícula de alumnos irá aumentando. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. En el estado Lara, miembros de la red Voto Joven y demás organizaciones activaron rutas para trasladar ciudadanos gratuitamente hasta el CNE para que se inscriban en el registro electoral permanente. En un principio, esta ruta está atendiendo a los estudiantes universitarios que desean participar en los comicios presidenciales que se realizarán en el país a mediados del 2024. Estamos viendo con preocupación de que una gran parte del sector juvenil en este momento no está inscrito en el CNE y no está habilitado, por lo tanto, para votar. Y bueno, creemos que realmente este tipo de alianzas son las que nos van a ayudar bastante a incentivar el voto en los jóvenes. Estaremos realizando esto una vez más para aquellos municipios foráneos. Es importante mencionar que este tipo de actividades se realizarán en todos los estados del país, ya que desde Voto Joven quieren que se inscriban en el registro electoral más de 4 millones de personas que quieren participar en las venideras elecciones. A propósito de esto, en la región este lunes hubo un pronunciamiento por parte desde la dirigencia de Vente Venezuela, quienes ratificaron que continuarán con las actividades políticas de cara a las presidenciales. Ya lo ha dicho María Corina y lo ratificamos aquí. Aquí quien habilita es el ciudadano. Aquí quien habilita es el pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo, tocando cada rincón de Venezuela y fuera de Venezuela para tocar esos corazones y que avancemos un objetivo común. Las palabras las ofrecieron durante el acto de juramentación del comando de campaña de María Corina Machado, esto de cara a las primarias que desarrollará la oposición en el mes de octubre. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En el estado Falcón, un grupo de productores agropecuarios decidió cerrar por varias horas la vía que los une con el Zulia debido a que reciben menos de la mitad del combustible que necesitan para trabajar en el campo y producir alimentos.
Ya tenemos 3 años esperando la atención del gobierno para que nos atienda en materia de combustible y hasta la presente fecha no hemos sido atendidos. Necesitan al menos 36.000 litros de combustibles y reciben la mitad. Tenemos un municipio totalmente colapsado, todas las máquinas paradas, tenemos ya el ciclo de siembra encima y no ha habido respuesta alguna pues del gobierno, carpetas, nos piden cantidades de requisitos. Lo peor es que sacrificaron el resto del equipo agrícola y ni así reciben el combustible para sus fincas. Producir alimentos es cada vez más complicado. Son de maquinaria agrícola, aquí no hay motobomba, es más, la prioridad fue primeramente maquinaria agrícola y con los 18.000 no lo es suficiente. En el Zulia la situación no es diferente. Quienes producen alimentos hacen grandes esfuerzos en medio de la escasez, no solo de combustible, sino también de seguridad. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bien, y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, en internacionales, alerta naranja en Perú por actividad volcánica. Volvemos con esto y más en minutos. Bueno, primero debo decir que es una muy buena noticia que un canal de televisión de nuestro país llegue a 35 años de labor, una industria de la televisión que no solamente ofrece empleo a muchísima gente, desde tramoya, pintura, escenografía, comunicadores sociales, actores, locutores, narradores, etcétera, sino que quiero también enviar un fuerte abrazo a Carlos Croes, quien está al frente del aspecto informativo de Televen. Mi abrazo solidario y bueno, que sean 35 y 35 y 35 cada vez más para que esa empresa Televen sea bien recibida con cariño, con afecto y con agradecimiento, porque hacer televisión hoy en día en Venezuela es realmente un reto. Bueno, imagínate, para Televen en sus 35 años desde la Cámara Industrial del Estado Lara, le deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que en estos 35 años he estado siempre presente en todas las actividades importantes del país. Televen es una televisora, como su nombre lo indica, Televen, de Venezuela, para todos. Muchísimos éxitos, que sigan cosechando y que sigan apoyando a lo que es la industria, la empresa, la sociedad venezolana. Muchísimos éxitos. Un abrazo para todos, éxitos para Televen en sus 35 años. Continuamos con las informaciones. En el estado Cogede se llevó a cabo el acto de ascenso de funcionarios militares. Unos 132 efectivos militares acantonados y otros 2 provenientes de Caracas y de la región llanera fueron los que recibieron su ascenso al grado inmediato superior. Quiero destacar algo que no dije en las palabras. Yo creo que estos 2 últimos actos de ascenso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nivel nacional han sido los más sentidos, los más arraigados, porque vienen producto del sacrificio, del trabajo que viene realizando nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en toda la frontera, en donde Cojedes se ha visto en la imperiosa necesidad ordenada por nuestro comandante en jefe, nuestro ministro de la Defensa y nuestro comandante estratégico operacional, de enviar unidades militares, unidades de reacción y respuesta a la frontera, a atacar las bandas criminales. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para condecorar a representantes de los diferentes medios de comunicación en el marco del Día Nacional del Periodista. Desde el estado Cojedes, María Yacivid Bolívar, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Uruguay, donde el presidente Luis Lacalle Pou decretó emergencia hídrica al asegurar que a la capital Montevideo le quedan entre 7 y 10 días de agua.
La calle Pou indicó que garantiza el suministro de agua, sin embargo, no aseguró que sea de óptima calidad, al informar que el vital líquido tendrá altos porcentajes de cloruro y sodio debido a que será recolectada directamente del Río de la Plata. Esta es la sequía más fuerte registrada en la nación en los últimos 74 años. Por otro lado, en China, 15 personas perdieron la vida y otras 4 permanecen desaparecidas tras las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en la provincia de Chongqing. Medios locales informan que un total de 11 ríos aumentaron su caudal, sobrepasando los límites de seguridad establecidos, lo que a su vez ha causado inundaciones en toda la región. Indicaron también que las unidades de búsqueda y rescate se encuentran desplegadas en la zona con el fin de localizar a desaparecidos y posibles víctimas fatales. Mientras tanto, en México, 30 personas murieron y otras 19 resultaron heridas cuando un autobús se salió de una carretera y cayó por un precipicio en el estado de Oaxaca. Según las primeras versiones, el conductor del vehículo perdió el control mientras cruzaba al municipio de Magdalena Peñasco. Pasajeros que sobrevivieron al accidente aseguraron que durante todo el viaje el autobús había presentado fallas. La Fiscalía General del Estado inició investigaciones para determinar la causa del incidente. El Servicio Secreto de Estados Unidos encontró una reducida cantidad de polvo blanco en el interior de la Casa Blanca que tras un análisis preliminar resultó ser cocaína. La Casa Blanca resaltó este miércoles que la droga fue encontrada el pasado fin de semana, detectada en una zona muy transitada, asegurando que el presidente Joe Biden no se encontraba allí en el momento del hallazgo. Las autoridades continúan investigando cómo llegó el narcótico al edificio. Y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia ordenó a todas sus bases cesar el fuego contra la fuerza pública a partir de hoy hasta el próximo jueves 3 de agosto, como parte de los avances que se han tenido en el proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro. En este periodo, las estructuras del ELN deberán detener todas las acciones militares ofensivas en el territorio nacional, incluyendo las de inteligencia. El gobierno de Perú elevó de amarillo a naranja el nivel de alerta por la actividad del volcán Ubinas, que produjo explosiones y emitió cenizas que llegaron hasta los distritos de Ubinas y Matalque, en la región de Moquegua. Con este nivel de emergencia, las autoridades pueden disponer la evacuación de las áreas próximas al volcán. Y en México, activistas advirtieron sobre la existencia de una nueva ola migratoria en la frontera sur del país. Aseguraron que las personas provienen de distintas naciones y tienen como destino los Estados Unidos. La llegada masiva de estos migrantes se da a pesar del aumento en las restricciones al asilo legal que se han implementado tras la culminación del Título 42, el cual los expulsaba de manera inmediata con el argumento de la pandemia. Yulimar Rojas conquistó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con el récord de la competición. Además selló su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Con su primer intento, la reina del triple salto registró 15,16 metros, suficiente para subirse a lo más alto del podio, imponer la mejor marca del año y obtener su cupo directo a la fiesta mundialista del deporte en París. Esta medalla coronó un miércoles especial para todo el país, que celebró también preseas de oro en los dobles de tenis masculino, esgrima con el equipo de espada masculino y en la prueba de aguas abiertas con Paola Pérez. Bueno, muy bien por Yulimar. La Federación Venezolana de Fútbol presentó su nuevo escudo institucional en el evento Latidos Vinotinto. El novedoso diseño continuará integrando las siglas del organismo deportivo, pero esta vez contará con los colores del tricolor nacional en el medio. La imagen será utilizada por el conjunto criollo en sus distintas categorías a partir de enero del próximo año, fecha en la que también estrenará el nuevo uniforme. Vamos con béisbol. José Pinto será nuevo lanzador de los Tiburones de La Guaira para la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El equipo del Litoral indicó que el actual jugador de los Atléticos de Oakland será uno de los refuerzos que ayudará al conjunto a posicionarse
arriba en la tabla. El serpentinero indicó estar emocionado de debutar este año en suelo venezolano, pero indicó que debe esperar los permisos del grupo estadounidense de los Atléticos de Oakland. Amigos, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Misión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Ya volvemos con esto y más en minutos. Bueno, vamos a compartir con Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Siempre, Roberto, bienvenido, muchas gracias. Hacemos una evaluación de cómo va el comportamiento de cada uno de los sectores de la economía privada venezolana. Para algunos un poco mejor, para otros no muy bien. El sector del vestido, bueno, tiene dificultades, contratiempos. Con industria se ha debatido y se ha conversado sobre este tema. Me gustaría que nos pudieras dar una especie de recapitulación de hechos cuando ya ha concluido el primer semestre de este año 2023. ¿Cómo está la industria del vestido en el país? La industria del vestido va paralela un poco a la economía, y la economía en el primer semestre no creció. Más bien en el primer trimestre el observador venezolano de finanzas dice que se decreció 8%, ¿no? Y muchos actores del detal y de la fábrica sintieron esto y todavía no ha mejorado, ¿no? Ha habido un descenso producto de la devaluación del año pasado, que impactó los precios y el poder adquisitivo de la gente. Entonces hay una baja de demanda, y la confección siempre, la ropa, aunque es un artículo de primera necesidad, viene detrás de otros, ¿no? Que tienen más necesidad, como son alimentos, comunicación, educación, etcétera. Entonces hay lo que los economistas llaman mucha elasticidad de la demanda. Al subir los precios, bajan las unidades. Entonces estás viendo muchas ofertas en el mercado del vestido, indica la dificultad que hay para colocar productos. Sí, hay una jerarquización evidentemente que tiene que tener la gente, pero ustedes, además de todo ello, a pesar del esfuerzo, de la inversión, con todas las dificultades, también tienen una enorme competencia desleal, así es calificada, de las importaciones. En ese sentido, ¿cómo pueden batirse en ese terreno ustedes con gente que confecciona, gente que está en la industria del vestido frente a lo que viene de fuera? Bueno, mira, me viene a la mente la imagen de David y Goliat, ¿no? Sí. Y en la película David era un niño de 12 años. Pues no sé, nosotros no creo que vamos a poder tener el mismo éxito de David contra los gigantes asiáticos que están exportando y que en sus países de origen le dan incentivos a la exportación. O sea, por cada exportación, por ejemplo, en cierta área textil y confección, le dan 9% en China, por ejemplo, en incentivo a la exportación. Entonces nosotros lo que le hemos pedido al gobierno, por ejemplo, ahora se va a revisar el decreto de aranceles de importación y que las exoneraciones se eliminen para tener un terreno nivelado. Claro. Que todos paguemos aranceles. Claro, equilibrio, ¿no? Ustedes vamos a competir a la par. Nosotros pagamos por las telas, pero aunque la industria textil también está muy disminuida en Venezuela, y la gente que compra producto terminado que paguen los aranceles de importación, porque algunos están exonerados. Entonces, hay varios factores que influyen. Uno es la tasa de cambio, que tiene que ser competitiva, quiere decir, si hay una devaluación, una inflación, perdón, si hay una inflación, la devaluación debería ser a la par y no menor, porque fortalece al bolívar y se hace más barato importar. Aparte están los aranceles, si no se cobran aranceles es un beneficio. Y aparte hay modos de importaciones que ya tienen incluidos todos los costos que no pagan, por ejemplo, todos los impuestos completos, ¿no? Entonces, eso es una competencia que no es en los mismos términos en que nosotros estamos produciendo localmente con todos los impuestos y todas las dificultades que hay. Ahora, Roberto, ¿qué más están confeccionando ustedes en la actualidad con todos los contratiempos? Ya sea para el hombre, ya sea para la mujer, ya sea para el niño, ¿qué confeccionan en este momento? ¿Y qué es lo que más pesa de las importaciones en esa confección para ustedes aquí en el país? Bueno, está muy atomizada, la confección siempre ha sido muy atomizada y la Cámara representa hoy en día mucho menos empresas. Tenemos 25 afiliados de 400 que eran. No todos. Imagínate, de 400 a 25. No todos han desaparecido. Muchos sí han cerrado porque la economía
se estrechó y no le hace falta tanto. Con industria dice que de 12.000 industrias que teníamos hace 20 años quedan 2.000 y pico. Hay 80% menos. En la confección se ve un poquito más del 80% de disminución de nuestros afiliados. Pero tal vez muchos de ellos no quieren participar en cámaras gremiales formales porque están en una economía que no quieren de bajo perfil y están trabajando, pero nosotros no los tenemos registrados y no tenemos estadísticas. Se están trabajando en la informalidad. Sí, y no tenemos estadísticas de cuánto es y cómo es, ¿no? Es una competencia adicional, ¿no?, que tienen los que están afiliados. Tienen la competencia de la importación más la competencia de la economía informal. Es así, totalmente. Y lo poco formales que quedamos pagando impuestos, cada vez se nos fiscaliza más y se nos pone el ojo más porque somos menos. Y aquellos que son muchos más que no lo están haciendo, pues no están contribuyendo de la misma manera y es una situación cuesta arriba, ¿no? Es muy importante empezar a atacar estos pequeños. Yo creo que pudiera haber un acuerdo, inclusive dentro del mismo gobierno político, porque yo creo que le conviene a todo el mundo que haya más empresas pagando, más empresas participando y que se fiscalicen. Es la lógica del mercado. Si tú tienes más empresas, te van a cotizar, vas a cobrar mayores tributos. Si reduces la economía, pues vas a seguir en una situación embarazosa y vas a presionar a los que todavía tienen un poco de potencialidad para mantenerse. Y si apretas mucho a los que todavía tienen un poco, pues llegar un momento que tal vez les exprime todo el jugo, ¿no? Claro, y no van a poder tampoco seguir. Así es. Ahora, tú hablabas, Roberto, de revisión de aranceles, es decir, hay la posibilidad o hay el propósito firme de revisar eso para que la competencia sea un poco más equilibrada. Bueno, sí se ha conversado y en el pasado, el año pasado y el antepasado se eliminaron algunas exoneraciones. Todavía quedan algunas que deberían de eliminarse por completo. No hay razón para facilitar la importación de productos que se pueden fabricar aquí, además que vienen en condiciones económicas muy favorables. No es necesario, por ejemplo, si hubiera un medicamento muy importante que aquí no hay y la Cámara de Farmacéuticos dice, bueno, están bien, nosotros estamos de acuerdo que le bajen el arancel a este medicamento porque no lo podemos producir y nosotros lo vamos a importar en condiciones que le salga al público más barato. Ese tipo de acuerdos, pequeños acuerdos, puede beneficiar mucho al cliente final, que al final lo que buscamos todos, el industrial, el comerciante y el Estado y el gobierno, es que el cliente final esté favorecido, que el cliente final le interesan dos cosas, le interesan precios y tener una buena calidad de servicio y una experiencia de compra agradable. Estas son las dos cosas que algunas empresas analistas han dicho como lo principal. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa, Roberto, y regresaremos enseguida. Estamos con Roberto Riveris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Bien, seguimos conversando con Roberto Riveris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Hablábamos de calidad, de posibilidades de competir en condiciones de equilibrio. ¿Qué ofrece la industria del vestido en Venezuela a pesar de las dificultades? Bueno, en este momento la variedad de importaciones es tan grande que la industria nacional lo que puede ofrecer es que conozca a sus clientes un poco mejor y que pudiera conocer aquellos espacios que le quedan un poquito menos competido de lo que viene. Por ejemplo, si vamos a competir en un rublo tan importante como franela, y se están trayendo franelas del exterior a un precio bajísimo. Bueno, los fabricantes de la calidad no es muy buena, ¿eh? Hay de todo. Sí, bueno, hay de todo. Claro, las que son de marca, que son reconocidas de verdad, que tienen, digamos, el sello de que son auténticas, bueno, claro, se entiende, pero es que hay mucha piratería también, Roberto. Sí. Pero abundante piratería. Sí. Entonces, cada uno va a tener que en su rublo buscar dónde está aquel espacio de oxígeno que le queda para diferenciarse un poco de la importación, ver qué es lo que están trayendo los importadores que hacen competencia a su producto y ver si queda algún espacio de competencia. Y si no hay algún espacio de competencia, pues hay que ser radical. Bueno, no voy a confeccionar ese rubro porque ahí no puedo alcanzar el precio de mi consumidor y me voy a confeccionar otro rubro. E ir buscando esto hasta que se enderece un poco las condiciones de producción impositivas, laborales, cambiarias, etcétera, etcétera, que es importante
que se haga. Sí, no, eso es determinante porque, por ejemplo, está el clamor del sector privado de reducir, por ejemplo, la carga del impuesto a las transacciones financieras, o si no, eliminarlo. Están los temas de los impuestos municipales, los regionales, los estadales, más el impuesto nacional. Está, que es necesario para el sector, el tema del crédito, ese encaje legal que constriñe. En fin, son tantos problemas que existe para la economía privada venezolana. Hay una ley de armonización fiscal que no sé... No la han aprobado. No la han aprobado, pero sí nosotros tenemos todo el tiempo, acabamos de tener aquí en Caracas un aumento de la patente al 2%, una industria, es el 2% de la venta. Es posible que hayan industrias que su utilidad neta sea el 2 o el 3%, sí, y la patente está cobrando lo mismo, porque no es sobre las ganancias o sobre la utilidad bruta, es sobre la venta el 2%. Tiene 2% sobre la venta, después tiene otro, el IETF, que es el 3%, sí, es un hito de recesión del año pasado. Es un impuesto en cadena, además. Es un impuesto en cadena que se paga aquí, se paga arriba, con industria dicho que puede llegar al 12 hasta el 15% de la constitución del precio de un producto. Y es un hito del año pasado que venía el primer semestre creciendo de una manera bárbara, la verdad. Como la economía es pequeña, es posible tener números grandes de crecimiento, porque sobre pequeños números, si tú sobre 20, por decir, creces 4, estás creciendo entonces un porcentaje, un 20%. Es un número enorme de crecimiento. Claro, pero si tú... Pero se queda en 24, de 20 a 24, sigue siendo pequeño. No, lo que te iba a comentar es que si tú sigues castigando con un mayor nivel tributario ese porcentaje que a lo mejor obtiene un 2% de ganancia, que no significa mucho en ese sentido, entonces la gente, ¿qué va a ocurrir al final? ¿Cuál es el corolario, Roberto? Bajar la Santa María, cerrar, se queda todo el mundo en la calle y bueno, se acabó la empresa. La gente migra. O sea, hay una especie de ambición desmedida, una voracidad en el cobro fiscal. Bueno, pues entonces deja que la empresa privada crezca para que te dé tributos necesarios para que tú tengas el dinero que deseas. Sí, yo creo que esto tuvo el origen en la pandemia, donde el gobierno central no pudo distribuir los ingresos centrales a las diferentes alcaldías y cada uno empezó a defenderse como pudo y eso no se ha corregido. Y entonces de verdad tenemos una distribución de impuestos en todo el país muy desigual. Tenemos en estados del interior... Sí, una desesperación por cobrar de cualquier forma. Hay un comercio que nosotros conocemos en uno de los estados que le cobran el 5% de la venta como patente. Eso es mucho más que lo que cobra el impuesto sobre la renta. Claro. Porque si el impuesto sobre la renta de 100 bolívares te gana 10, el impuesto se cobra 34%, 3.4. Pues esta patente está cobrando 5, ¿no?, sobre la venta. No importa si ganaste o no. Contra los 3.4 del impuesto sobre la renta son 5. Es mayor, un 30-40% mayor. Solamente una patente local. Entonces, en esta condición... también pasa en otros países. Vimos, perdón, en Estados Unidos que empresas se han mudado, empresas enormes de estados, porque hay estados cuyos impuestos son enormes y han migrado a estados con los impuestos más bajos. Eso sucede en todas partes. Ahora, hay algunos municipios que he visto, Roberto, aisladamente, que están ofreciendo, creo que, si mal no recuerdo, en el estado Zulia, están ofreciendo más bien, vengan empresas que te voy a reducir el impuesto, como en el pasado ocurrió. En el estado Lara es muy famoso la época en que redujeron impuestos para que las empresas se instalaran allí y de verdad que fue una enorme generación de riqueza y de empleos. En ese sentido, bueno, ¿por qué no pensar un poco eso también? Eso sería ideal, y lo ideal que fuera sinergético, que fuera al mismo tiempo de otras cosas. Porque a veces, mira, te voy a rebajar del 2% al 0.90%. que es lo que pagábamos nosotros. Sí. Entonces, bueno, el 1.10 es importante y uno lo aprecia, ¿no? Pero si todo lo demás está en contra, hay que sumar más cosas. Lo que dijiste del crédito es importantísimo para industria, tener créditos a mediano y largo plazo para poder renovar el parque tecnológico, no solamente capital de trabajo. Y entonces hay que disminuir ese encaje legal y la banca, como estaba diciendo uno de tus invitados hace poco en la industria farmacéutica, que la banca venezolana es minúscula lo que tiene en crédito hacia los industriales, pueda duplicar. Y toda la limitación es el encaje legal. O sea, con una medida pudiéramos mejorar el crédito hacia la industria y se pudiera canalizar
para los sectores primarios. Se puede decir, mire, vamos a favorecer la siembra de esto, vamos a dar crédito para esto, vamos a dar crédito para tecnología, para que las empresas se modernicen. No tiene que ser un crédito desmedido, abierto, puede canalizarse para mejorar el parque industrial que está muy deteriorado. Ahora, retornando a uno de los temas que tocábamos anteriormente, las importaciones, el argumento a veces del gobierno es que tenemos que traer importaciones porque si no se nos va desestableciendo. Sí. Claro, en ese sentido, y que además eso ejerce una presión para que la inflación no se dispare. ¿Qué tanto es cierto? Sí, bueno, yo creo que sí es cierto. Porque si nosotros teníamos una industria que ya no era grande, las 12.000 industrias que teníamos en el año 2000, comparado con Colombia, un país similar, era muy pequeño nuestro sector industrial. Colombia, aunque tenía 50% más de población, tenía 200% más de industria. Claro. O sea, Colombia tenía 30.000 industrias y nosotros 12. Ahora, si de esas 12 bajas a 2.000, obviamente, aunque el país económico se reduzca, no vamos a poder surtir todo lo que necesita la población, las 2.000 empresas. No, bueno, y ahora Colombia es un gran competidor también. Y Colombia es un nuevo competidor importantísimo en condiciones favorables para ellos. Bueno, ya habrá ocasión, Roberto, de volver a hablar de estos temas que son bien importantes para que nuestros televidentes se hagan una idea de cómo está cada uno de los sectores de la actividad productiva nacional, sobre todo de la empresa privada. Nos vamos a la pausa de costumbre, al regreso Arte y Espectáculos en lo actual. Muy buenos días, amigos, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido de las redes sociales. Mi cuenta personal es @mandymesa y si ustedes quieren interactuar con nosotros lo pueden hacer @loactualpisotv. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculos para contarles que el joven talento margariteño Oscar Mata estrenó su nuevo tema promocional titulado Brillaremos. El romántico de Venezuela escribió con su puño y letra la canción con la cual busca llevar un mensaje positivo a la población que aún existe esperanza y tener fe y fuerzas para seguir adelante. El margariteño comentó que el tema surge ante los cambios que ha traído la pandemia, los problemas políticos, sociales y económicos en la sociedad. Brillaremos es otro de los sencillos de su propia autoría. Recordemos que Mata ya tiene grabado varios temas musicales, más de 20 covers y sigue apostando ver crecer su país, Venezuela. En más informaciones sobre cantantes, les contamos que Mick Jagger se comprometió con su novia de 43 años, menor que él. Cambiamos de tema para comentarles que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa fue hospitalizado por segunda vez tras contagiarse de COVID-19. Los hijos del autor fueron los encargados de informar mediante un breve comunicado en Twitter sobre el estado de salud del mismo. Está hospitalizado tras haberse diagnosticado de COVID-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Cabe destacar que también rogaron a los medios de comunicación respetar la privacidad. Recordemos que Vargas Llosa se convirtió en el primer autor de lengua española en ingresar a la Academia de Lengua de Francia en febrero pasado. Y seguimos con muchas más informaciones sobre famosos, y es que Ezra Miller rompe el silencio tras el fin de la orden de protección que tenía en su contra por supuesto acoso a una menor de edad. Tras el estreno de Flash, el famoso actor rompió el silencio sobre la acusación en su contra que surgió hace 1 año y medio. En Instagram, Miller agradeció después de que el 30 de junio la Corte del Distrito de Greenfield levantara las acusaciones, así como la orden de protección en su contra. Me he visto acusado directamente e injustamente por un individuo que, según han demostrado los hechos, tienen un historial largo de actos manipuladores y destructivos. Estoy muy agradecido en este momento con todos los que estuvieron a mi lado y trataron de garantizar que se detuviera este atroz mal uso del sistema de órdenes de protección.
Y ahora les contamos que Michael Jordan está en desacuerdo con la nueva relación de su hijo Marcus Jordan y Larsa Pippen, ex esposa de Pippen Scott. En una reciente aparición en el Matignon, un conocido restaurante en París donde le fue captado, dejó muy claro su desacuerdo, pues ante la pregunta sobre la relación de Marcus con Pippen, Jordan inicialmente respondió con una risa, pero cuando se le preguntó si lo aprobaba, su respuesta fue con un rotundo no. Ante un nuevo intento del fotógrafo, Jordan sin desaprobación. Todo esto se debe a que la larga pareja anteriormente de uno de los antiguos compañeros del equipo en Chicago Bulls. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, muy sencillamente la despedida. Hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.